12. Impuesto a las ganancias. Empezaré con estas definiciones. Impuesto es un tributo que se paga a las administraciones públicas y al Estado para soportar los gastos públicos. Estos pagos son obligatorios y son exigidos por el Estado, tanto a personas individuales como jurídicas. Ganancia: utilidad, provecho o beneficio de orden económico obtenido por una entidad en el curso normal de sus operaciones. El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las ganancias. Esta norma aborda también el tema del reconocimiento de activos por impuestos diferidos que aparecen ligados a pérdidas y créditos fiscales no utilizados, así como también la presentación del impuesto a las ganancias en los estados financieros e información a revelar. El alcance de esta norma se aplicará en la contabilización del impuesto a las ganancias. El impuesto incluye a impuestos nacionales y extranjeros a las ganancias que estén sujetas a disposición. Las definiciones. Ganancia contable es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo antes de deducir el gasto por el impuesto. Ganancia fiscal es la ganancia de un periodo calculada de acuerdo con las reglas establecidas por las autoridades fiscales, sobre la cual se calculan los impuestos a pagar. Gasto por el impuesto a las ganancias es el importe total que por este concepto se incluyen al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo. Impuesto corriente es la cantidad a pagar por el impuesto a las ganancias. Pasivo por impuestos diferidos son las cantidades de los impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros relacionadas con diferencias temporarias. Imponibles. Activos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros relacionadas con diferencias temporarias deducibles, la compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal, la compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores, diferencias temporarias. Son las que existen entre el importe en libros de un activo o un pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. Estas pueden ser diferencias temporarias deducibles y diferencias temporarias imponibles. Base fiscal de un activo o un pasivo es el importe atribuido para fines fiscales a dicho activo o pasivo. Base fiscal. La base fiscal de un activo es el importe que será deducible a efectos fiscales de los beneficios económicos imponibles que obtenga la entidad en un futuro, cuando se recupere el importe en libros de un activo. Se podría dar un ejemplo de los intereses por cobrados. En este caso, la diferencia, si tenemos intereses cobrados por 10,000, esta sería nuestra base fiscal. En el caso de la base fiscal de un pasivo, es igual a su importe en libros menos cualquier importe que eventualmente sea deducible fiscalmente respecto de tal una partida en periodos futuros. En este caso podemos poner de ejemplo intereses cobrados anticipados. En este caso, como son intereses cobrados anticipados, un rubro del pasivo, nuestra base fiscal en este caso sería igual a 0. Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos corrientes. El impuesto corriente correspondiente al pago de presente y a los anteriores debe ser reconocido como un pasivo en la medida en que lo haya sido liquidado. Pero si hay un mayor impuesto pagado a un menor impuesto por pagar, este excedente deberá ser reconocido como un activo.
Tal es el caso de un crédito y un débito fiscal, que cuando hay mayor crédito fiscal, este se reconoce como un activo. Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos diferidos. Diferencias temporarias imponibles. Se reconocerá un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia temporaria imponible, a menos que la diferencia haya surgido por el reconocimiento inicial de una plusvalía, el reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción que no sea una combinación de negocios y en el momento de la transacción no afecte ni a la ganancia contable ni a la ganancia fiscal. Ciertas diferencias temporarias surgen cuando los gastos o los ingresos se registran contablemente en un ejercicio, mientras se computan fiscalmente en otro. Ejemplos de diferencias temporarias imponibles que dan lugar a pasivos por impuestos diferidos. Primero, ingresos financieros, que se incluyen en el estado contable en proporción al tiempo transcurrido, pero pueden ser computados fiscalmente en el momento en el que se cobran. Las cuotas de depreciación o amortización utilizadas para determinar la ganancia o pérdida fiscal pueden ser diferentes a las calculadas contablemente para efectos contables. Activos contabilizados por su valor razonable. Las NIF permiten o requieren que ciertos activos se contabilicen a su valor razonable o bien sean revaluados. En este caso podríamos mencionar la NIC 16, que permite la revaluación de sus activos de propiedad, planta y equipo. La diferencia entre el importe en libros de un activo revaluado y su base fiscal es una diferencia temporaria y da lugar a un pasivo por impuestos diferidos. Plusvalía. La plusvalía, que surge en una combinación de negocios, se medirá como el exceso de la contraprestación transferida, que generalmente se requiera que sea el valor razonable en la adquisición, sobre el neto de los importes en la fecha de adquisición de activos adquiridos y pasivos asumidos. Podemos definir una plusvalía como el beneficio obtenido como resultado de una diferencia positiva entre el precio al que se compró un bien y el precio de su venta en una operación o transacción económica. Podemos decir también que es el incremento de valor de un bien o un producto por causas diversas que los propietarios no pueden controlar o influir en ellas, y esto va a significar una ganancia. Reconocimiento inicial de un activo y un pasivo. Al momento de reconocer un activo o un pasivo, nos puede surgir una diferencia temporaria. Por ejemplo, puede ser solo una parte o el total del coste de un activo. No es deducible a efectos fiscales. El método de contabilización de esta diferencia temporaria dependerá de la naturaleza de la transacción que se haya llevado al reconocimiento inicial del activo o el pasivo. Pérdidas y créditos fiscales no utilizados. Debe reconocerse un activo por impuestos diferidos siempre que se puedan compensar con ganancias fiscales de periodos posteriores, pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento. Inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos. Aparecen diferencias temporarias cuando el importe en libros de las inversiones financieras en subsidiarias, sucursales y asociadas, o de las participaciones en negocios conjuntos, sea diferente de su base fiscal. Estas diferencias pueden surgir en las más variadas circunstancias, como pueden ser los ejemplos siguientes: por la existencia de ganancias no distribuidas, o bien también se puede dar en una diferencia de cambio cuando la controladora y la subsidiaria se encuentran en diferentes países.
De acuerdo al párrafo 46, los pasivos o activos corrientes de tipo fiscal que procedan del periodo presente o de periodos anteriores deberán ser medidos por las cantidades que espera pagar o bien recuperar de la autoridad fiscal, utilizando la normativa y tasas impositivas que se hayan aprobado o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado al final del periodo sobre el que se informa. Bien, básicamente este párrafo acerca de lo que habla es acerca de lo que esperamos recuperar de nuestra autoridad fiscal en el periodo siguiente. Por ejemplo, si durante el presente periodo se registra contablemente una pérdida por inventario obsoleto, en este caso sería un activo diferido, pues a nivel fiscal no podemos recuperar esos fondos, sino que hasta el periodo siguiente, cuando ese inventario ante nuestro ente fiscal pues se dé de baja de nuestros activos. Por consiguiente, los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas impositivas que se esperan sean de aplicación en el periodo en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas o leyes fiscales que en el final del periodo de presentación hayan sido aprobadas o prácticamente aprobadas, terminando el proceso de aprobación. Acá es básicamente, digamos, el mismo caso de ejemplo. La única diferencia en este caso es que a nivel de impuesto diferido pues estaría regularizando al momento que el activo o bien se realice o el pasivo se liquide. De acuerdo al párrafo 48, los activos y pasivos por impuestos, ya sean corrientes o diferidos, se miden usualmente empleando las tasas y leyes fiscales que han sido aprobadas. No obstante, en algunas jurisdicciones los anuncios de tasas y leyes fiscales por parte del gobierno tienen en esencia el mismo efecto que su aprobación, que puede seguir al anuncio por un periodo de varios meses. En tales circunstancias, los activos y pasivos impositivos se miden utilizando las tasas fiscales anunciadas y leyes fiscales. En los casos en que se apliquen diferentes tasas impositivas según los niveles de ganancia fiscal, los activos y pasivos por impuestos diferidos se medirán utilizando las tasas promedio que se esperan aplicar y la ganancia o la pérdida fiscal en los periodos en los que se espera que vayan a revertir las correspondientes diferencias temporales. La medición de los pasivos por impuestos diferidos y por activos por impuestos diferidos reflejarán las consecuencias fiscales que se derivan de la forma en que la entidad espera que al final del periodo sobre el que se informa recupere o liquide el importe en libros de sus activos y pasivos. En este caso pues es importante mencionar que el importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada periodo sobre el que se informa. La entidad debe reducir el importe del saldo del activo por impuestos diferidos en la medida que estime probable que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal en el futuro como para permitir cargar contra la misma totalidad o una parte de los beneficios que comporta el activo por impuesto diferido. Hablando un poco acerca del reconocimiento de impuestos corrientes y diferidos, de acuerdo al párrafo 57, la contabilidad de los efectos fiscales tanto en el periodo corriente como los diferidos para posteriores periodos de una determinada transacción o suceso económico ha de ser coherente con el registro contable de la transacción o el suceso correspondiente. Pues en este caso también podríamos hablar un poco acerca del ejercicio o ejemplo mencionado anteriormente, en el cual pues se declaraba una pérdida por inventario obsoleto. Pues al momento de que se reflejen los efectos fiscales de tal pérdida, pues deben de tener coherencia con los registros iniciales realizados en la contabilidad. De acuerdo al párrafo 57A, una entidad reconocerá las consecuencias de los dividendos en el impuesto a las ganancias, como se define en ANIF 9, cuando reconozca un pasivo por dividendos por pagar. La consecuencia de los dividendos en el impuesto a las ganancias están más directamente relacionadas con las transacciones o sucesos pasados que generaron ganancias distribuibles que en las distribuciones hechas a los propietarios. Por ello, una entidad reconocerá las consecuencias de los dividendos en los impuestos a las ganancias en el resultado del periodo, otro resultado integral y patrimonio según donde la entidad reconoció originalmente esas transacciones o sucesos pasados. De acuerdo al párrafo 58 de la presente norma, partidas reconocidas en el resultado, el impuesto correspondiente y el diferido se reconocerá como ingreso o gasto e incluirá en el resultado del periodo, excepto en la medida que los impuestos se surjan de los siguientes sucesos. A. Una transacción o suceso que se reconoce en el mismo periodo o en otro diferente, fuera del resultado, o sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio.
una combinación de negocios distinta a la adquisición por una entidad de inversión, tal como se define en ANIF número 10, estados financieros consolidados de una subsidiaria que se requiere medida al valor razonable en cambios en el resultado. Partidas que se reconocen fuera del resultado. Los impuestos corrientes y los impuestos diferidos deberán reconocerse fuera del resultado. Si se relacionan con partidas que se reconocen, deberán presentarse en los siguientes estados financieros. 1. Otro resultado integral. 2. Directamente en el patrimonio. Ejemplo de partidas que se reconocen. Otro resultado integral. 1. Un cambio en el importe en libros procedentes de la revaluación de la propiedad, planta y equipo. 2. Diferencia de cambio que surja de la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero. 3. Los efectos fiscales de la revaluación contable y del ajuste en la base fiscal. En patrimonio. 1. Un ajuste al saldo inicial de las ganancias acumuladas procedentes de un cambio en las políticas contables, que se apliquen retroactivamente o de la corrección de un error. 2. Los importes que surgen del reconocimiento inicial del componente de patrimonio de un instrumento financiero compuesto. 3. Impuestos por pago de dividendos a los accionistas, denominados retención de impuestos. Impuestos diferidos que surgen de una combinación de negocios. Una entidad reconocerá los beneficios por impuestos diferidos adquiridos que aparezcan tras la combinación de negocios de la siguiente forma. 1. Si el importe en libros de plusvalía es nulo, cualquier beneficio por impuestos diferidos que permanezca deberá reconocerse en resultados. 2. Cualquier otro beneficio por impuestos diferidos adquiridos que se realicen deberá reconocerse en resultados. Impuestos corrientes y diferidos surgidos de pagos basados en acciones. Si el importe de la deducción fiscal o futura estimada excede el importe del correspondiente gasto por remuneración acumulado, esto indica que la deducción fiscal está asociada no solo con el gasto por remuneración, sino también con una partida de patrimonio. En esta situación, el exceso correspondiente del impuesto corriente o diferido debe reconocerse directamente en el patrimonio. Gastos por el impuesto a las ganancias. Cuando las diferencias de cambio en los activos y pasivos por impuestos diferidos extranjeros se reconozcan en el estado de resultados integral, estas diferencias pueden clasificarse como gastos por impuestos diferidos, si se considera que esa presentación es más útil para los usuarios de los estados financieros. También debemos revelar una explicación de los cambios habidos en la tasa o tasas impositivas aplicables en comparación con los periodos anteriores. El importe de la fecha de validez, si la tuviera, de las diferencias temporarias deducibles, pérdidas o créditos fiscales no utilizadas para los cuales no se hayan reconocido activos por impuestos diferidos en el estado de situación financiera. La cantidad total de diferencias temporarias relacionadas con las inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas o con participaciones en negocios conjuntos, para lo cual no se han reconocido pasivos por impuestos diferidos. Con respecto a cada tipo de diferencia temporaria y con respecto a cada tipo de pérdidas o créditos fiscales no utilizados, se debe revelar el importe de los activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos en el estado de situación financiera para cada periodo presentado, el importe de los gastos o por impuestos diferidos reconocidos en el resultado del periodo si esta información no resulta evidente al considerar los cambios en los importes reconocidos en el estado de situación financiera.
Con respecto a las operaciones discontinuadas, el gasto por impuesto relativo a la ganancia o pérdida derivada de la discontinuación y la ganancia o pérdida del período por las actividades ordinarias de la operación discontinuada, junto con los importes correspondientes para cada uno de los periodos anteriores presentados. El importe de las consecuencias en el importe sobre las ganancias de los dividendos para los accionistas de la entidad que hayan sido propuestos o declarados antes de que los estados financieros hayan sido autorizados para su emisión, pero no reconocidos como pasivo en los estados financieros. Si una combinación de negocio en la que la entidad es la adquiriente produce un cambio en el importe reconocido de su activo por impuestos diferidos anterior a la adquisición, el importe de ese cambio. Si los beneficios por impuesto diferido adquiridos en una combinación de negocios no están reconocidas a la fecha de la adquisición, pero lo hayan sido tras dicha fecha, una descripción del suceso o del cambio en las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento de los beneficios por impuestos diferidos. El párrafo 82A exige que la entidad revele la naturaleza de las consecuencias potenciales que, en el impuesto a las ganancias podrían producirse en el caso que se pagaran dividendos a sus accionistas. Una entidad revelará las características importantes del sistema impositivo sobre las ganancias y los factores que vayan a afectar al montante de las potenciales consecuencias del pago de dividendos sobre el impuesto a las ganancias. También debe revelar el importe del activo por impuestos diferidos, así como la naturaleza de la evidencia que apoya su reconocimiento cuando la realización de un activo por impuestos diferidos depende de ganancias futuras por encima de las ganancias surgidas de la reversión de las diferencias temporarias imponibles actuales, así como también cuando la entidad ha experimentado una pérdida, ya sea en el periodo actual o en el precedente, en el país en el que se relaciona el activo por impuestos diferidos. La entidad debe revelar la naturaleza de las consecuencias potenciales que podrían producirse en el impuesto a las ganancias en el caso de que se pagaran dividendos a sus accionistas. Además, la entidad revelará la cuantía de las consecuencias potenciales que sea practicable determinar en el impuesto a las ganancias, así como si hay otras consecuencias potenciales que no es practicable determinar. De los pasivos por impuestos diferidos no reconocidos, así como también que se revele la naturaleza de las consecuencias potenciales que en el impuesto a las ganancias podrían producirse en el caso que se pagaran dividendos a sus accionistas y revelar la información acerca de cualquier pasivo contingente o activo contingente relacionado con los impuestos. Gracias por su atención.